columnas del matrimonio. Los 7 fundamentos, los 7 columnas del matrimonio, tomada del capítulo 5 solamente del libro de Efesios. Y vimos la primera ya, vimos la sumisión, ¿no? La mujer sujeta a su esposo. Y hoy día vamos a tocar al esposo un poquito. ¿Pero qué recuerdan ustedes de la sujeción de la primera columna? Sometimiento. ¿Cómo debe ser? Como el Señor. Como al Señor. ¿Y en qué debe someterse? En todo. En todo, en todo. Cuesta eso, pero no hay que olvidar el versículo 18 del capítulo. Versículo 18 del capítulo 5. Es la única forma de tener la fuerza, el poder para hacer que esto funcione de una forma voluntaria y amorosa. Que no se sienta obligada la mujer a tener a someterse, no se sienta obligada, sino que sea algo voluntario y por amor. Es lo importante. Pero hoy vamos a tocar un poquito la segunda columna, que habla acerca del esposo. Versículo 25 del capítulo 5. Antes vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que el Señor nos guíe en todo, que Él nos ayude, nos dé claridad y un corazón abierto para recibir estas verdades que son necesarias para lo que ustedes se proponen, la aventura que ustedes en la cual van a incursionar. Es una buena aventura, pero para toda la vida. ¿Sabe usted que el matrimonio es como una madeja de hilo que veo yo voy con un gorrito ahí, ya que maneja harto las lanas? Es como una madeja de hilo, pero llena de nudos. ¿Ya? Y ahí el matrimonio que logra desatar cada nudo realmente va a salir adelante, porque hay nudos a veces que no se van a poder, son más difíciles unos que otros, pero en alguna medida eso es el matrimonio, porque todos, de una u otra manera, no llegamos con toda la expertise a esta relación, porque nunca han estado casados. Es un mundo donde ambos tienen que ser perdonadores y ambos deben desatar estos nudos de esta madeja de hilo. Y para esto necesitamos mucha gracia de Dios, sabiduría de Él y saber a través de estas lecciones, estos estudios que hemos estado llevando, tener la claridad cómo tratar con cada una de estas situaciones que le van a tocar vivir. Yo llevo 30 años, 33 años ya. Todavía estamos desatando nudos. Pero ya con mucha más expertise, con mucha más sabiduría, ella ya es más llevadero todo y gracias a Dios que podemos hacerlo. Así que, hermano Mauri, usted nos va a guiar en un momento de oración, por favor. Amén. Oremos.
Padre, muchas gracias por este día, gracias por el tiempo que nos ha permitido tener, Señor, donde nos podemos reunir a la luz de su palabra, Señor. Gracias por la disposición del hermano Daniel, Señor, para poder exponer también su palabra y guíelo, Señor, para que lo que nos diga sea claro, Señor, que pueda calar hondo en nuestros corazones, Señor, y que en un futuro también podamos ponerlo en práctica, Padre. Ayúdanos a, a comprometernos, Señor, en formar unos matrimonios que le honren a usted, Señor. Que nuestro principal objetivo sea eso al casarnos, Señor. Más allá de estar con nuestro ser amado o pasar más tiempo con la persona que nos gusta, Señor, sino que podamos realmente enfocarnos en glorificarle en cada una de las áreas de nuestro matrimonio, Padre. Ayúdenos, Señor, en los problemas que pudiesen suscitar, que podamos día a día ser guiados por su palabra, Señor, y podamos buscarle también, y que nuestro matrimonio pueda estar centrado en lo que usted quiere para nosotros, Señor, que nos podamos dejar guiar por su voluntad, Padre. Gracias por todo lo que usted nos da. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Hemos hablado harto del tema del amor nosotros. ¿Recuerdan las 5 I del amor? ¿Cómo debe ser el amor? Intenso. Sí. Intenso, intenso. Y eso debe ser permanente hasta final de nuestras vidas, ¿no? Porque a veces esa intensidad está solamente al principio, en el noviazgo y la luna de miel, hay mucha intensidad, mucha fuerza y se mantiene la llama encendida, pero eso puede ir apagándose poco a poco. Y la idea es que no se apague, sino que pueda ir cada día en un creciendo, en un crescendo, como dicen los músicos. Intensidad. Y segundo ahí, ¿recuerdan? Debe ser imparable, imparable. O sea, tú te propusiste a conquistarla y lo lograste. Y hubieron problemas, hubieron obstáculos, hubieron muchas situaciones difíciles, pero ya están a pasos para llegar al altar. Nadie te detuvo, ¿ya? Y lo logró, porque eso es importante. Bueno, en el día que el pastor diga, los declaro marido y mujer, puede decir que lo ha logrado completamente. La realidad es que nunca va a terminar de conquistarla. Siempre esto tiene que mantenerse como una conquista diaria, una conquista permanente, permanente, porque no es un trofeo del cual tú puedes hacer alarde, la conquisté y ahora ya está en la casa, es mi esposa, y se acabó, y ahí ya la dejas como un trofeo, ¿no? Imparable quiere decir que va a ser una conquista permanente, permanente. Nunca para, nunca se detiene, porque es vivo. Así que imagínate la tarea del esposo, siempre tiene que estar en eso. Es una conquista, como dije, permanente. Y la tercera ahí, ¿me recuerdan? No importa el orden, si mencionan una tercera ustedes. Incondicional. Incondicional, incondicional.
Eso es tan importante, tenerlo claro. O sea, no caer en el juego de que tú amas a la persona por lo que es o por lo que tiene, sino que amas a la persona a pesar de todo. O sea, es incondicional. De esa manera, porque si tú amas a, a la persona por lo que tiene, yo creo que estás en un muy mal pie para casarte. O si ama a la persona solo por su belleza física, de la misma manera. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene puede desaparecer en un momento. ¿Recuerdan la historia de Job? Que en un momento quedó todo en nada. Todo lo que él tenía, como que crió alas y se fue. Y se fue. Y él quedó a la deriva. Quedó sentado en ceniza, lleno de llagas y rascándose con unas tejas. ¿Y cuál fue la reacción de la esposa? Maldice tu Dios y muérete. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es importante, Mauricio, te voy a hablar a ti no en esta hora porque voy a hablarle a los varones, ¿no? Que es importante amar a las personas a pesar de todo, a pesar de todo. Y el esposo tiene que cultivar ese amor mayormente porque a él el Señor le llama más amar que a la mujer, porque la mujer ama, está en su naturaleza esto, ¿no? De amar. Desde que tienen su bebé en brazos, ya empiezan, todo es amor, todo es ternura para ella. Pero el hombre, nosotros somos más, perdona la expresión, Mauricio, pero eres tú el único que está acá, porque ustedes se los van a transmitir, Jennifer le va a transmitir a Diego y Jenny, perdón, y ahorita va a transmitírselo a Sergio. Pero nosotros somos muy torpes de repente, muy torpes, y no sabemos amar, no sabemos amar. Y nuestro amor debe ser tan incondicional que amar a las personas a pesar de todo lo que ellos tengan o a pesar de lo que ellas son, nosotros debemos aprenderle a amar. Eso es un amor incondicional. Y dentro de la vida cristiana, este amor incondicional viene solamente de Dios hacia nosotros. Muy escasamente a veces nosotros damos un amor incondicional a Dios. Y eso es lamentable, que nuestro amor debería ser tan incondicional, amar a Dios por lo que Él es o por lo que Él tiene. No, nosotros debemos amar a Dios porque Él ya nos amó primero, como dice también, nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Es muy difícil que nosotros lleguemos a amar en forma incondicional, porque ya hay una condición. ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. O sea, fue tan grande el amor que Él manifestó hacia nosotros, que nosotros también empezamos a amarle a Él, aun cuando no le hemos visto, le amamos, le amamos. Lo terrible sería amarle por lo que Él tiene para nosotros, ¿no? O sea, amarlo de Él y no amarlo a Él. Y en esta situación, Dios nos pide a nosotros los varones, dice, amen a sus mujeres, amen a sus mujeres. Incondicional, que sea un amor imparable, que sea un amor intenso, pero también que sea un amor
Invencible, pues chiquillo, invencible, invencible. Eso cuando hablamos del amor invencible, es un amor que no te va, nada te va a detener, nada te va a detener. O sea, es lo que Pablo dice también ahí en el libro de Romanos. ¿Recuerdan Romanos capítulo 8? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ese es un amor invencible. O sea, que nada te pueda separar de ese amor que tienes a esa persona con la cual tú vas a pasar el resto de tus días. Debe ser un amor invencible. Nada debe vencerlo, nada debe apagarlo, nada debe arruinarlo. Y ese amor es el que debemos manifestar hacia nuestras esposas. Porque el Señor nos llama a amar a nuestras esposas. Pues. Esa es la segunda columna. Imagínense usted con una columna de esa, con esa firmeza. Difícil que el edificio se caiga. Ahora, hay otra I ahí. Invaluable. Invaluable, impagable. Sé que el amor que el varón manifiesta hacia su esposa sea tan elevado, tan sublime, tan grande, que llegue a decir la esposa: realmente no tengo con qué pagar ese amor que tú manifiestas hacia mí. Es un amor impagable. Es lo mismo como lo menciona Cristo. Era el amor que Él manifiesta hacia nosotros. ¿Con qué podríamos pagar el amor que Él manifestó hacia nosotros? De cierto os digo que si piensas pagar algo de este amor, de cierto lo menospreciarías. Lo menospreciarías. Voy a pedir que puedan leer unos versículos del capítulo 5 que estamos tocando. Vamos a leer nuevamente el capítulo completo, los 33 versículos, pero vamos a ir leyendo 2 versículos cada uno. ¿Ya? Empieza Yogi, Mauricio, Javi y Jennifer, por favor. 2 versículos Ya, cada dice uno así. hasta el 33. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni planerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. ¿Puede seguir, Yogi? Ay, me perdí. ¿En qué versículo quedamos? El 9 te toca, 9.
Gracias. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien. Es un muy buen capítulo y la realidad es que hubiera sido muy bueno que se memorizara. Los que pueden memorizarlo todavía, háganlo, les va a ayudar mucho, porque ahí están las 7 columnas del matrimonio en este capítulo. Hemos venido tocando este capítulo desde el inicio, pero es un capítulo muy, muy importantísimo si queremos llevar un matrimonio exitoso, una familia realmente que agrade a Dios. Tenemos que tener estas verdades muy claritas en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí comienza con una recomendación fuerte para el esposo. El esposo debe amar a su esposa, como dice el versículo 25, marido, amad a vuestras mujeres, amadla, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es tan importante este versículo que yo quiero invitarle a reflexionar un poquito, como estudiando este libro los días martes, y en el capítulo 2 del libro de Efesios hay una muy buena descripción de lo que es el amor de Dios y el amor de Cristo por su iglesia.
En el capítulo 2 tenemos un antes y un después. En el capítulo 2 vemos, yo creo que en alguna medida ha llegado hasta sus oídos estos versículos, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí viene el texto que, si ustedes pueden memorizarlo, sería muy importante. Hay dos palabras ahí que son clave. Pero, pero Dios, pero Dios. Cuando hay esta intervención, es porque se va a destacar lo más sublime de Dios para el hombre. Y en este caso es su amor. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida, nos dio vida. Por gracia soy salvo. Pero va más allá, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. O sea, cuando yo toco ese tema del amor de Dios hacia nosotros, que equivale al amor de Cristo hacia nosotros, ¿verdad? Debe ser tan grande ese amor. Por la condición en la que se encontraba cada uno de nosotros. Estábamos muertos, vivíamos en pecado, rebeldes, desobedientes, testarudos, llevados de nuestra idea, y éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos bajo la ira, pero el amor de Dios es tan grande, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos resucitó, nos dio vida, nos dio vida. Por gracia soy salvo, por gracia. Esa es una tremenda verdad que no podemos nosotros dejarla de lado. Es lo que el texto menciona en este capítulo. Por gracia soy salvo. Cuando tocamos esta parte que nos dice, nos lleva a tal grado que nos lleva a lugares celestiales, el amor del esposo debe tener esa fuerza de poder llevar a tal grado el amor para con su esposa, que debe llevarla a lugares sublimes, a lugares celestiales prácticamente. Porque esa es la responsabilidad del esposo. Cuando él toca esta parte, él dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales. Pero si ustedes miran la parte del capítulo 2, los versículos 11 al 13. Y aquí es cuando se forma la iglesia de Cristo. Se empieza a formar la iglesia de Cristo. Y me gustaría que ustedes lo leyeran, por favor, el versículo 11 al 13 del capítulo 2. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles,
En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Que estabais sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin, dice, ajeno a los pactos, alejados de la ciudadanía. Pero ahora, en Cristo, ustedes que estaban en esa condición, han sido hechos cercanos. Ahora, por la sangre de Cristo, que Él manifestó, que Él derramó por amor, entonces ustedes que estaban lejos, ustedes que estaban sin Cristo, que estaban sin esperanza, que estaban sin Dios, ahora les cambió totalmente la vida. La vida les ha cambiado de una forma tan grande que pueden disfrutar de una esperanza viva, que pueden disfrutar de la presencia de Dios, que pueden disfrutar de Cristo, que pueden disfrutar de lo que son ahora. Pero todo esto es por amor, por amor. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque ¿cuál es el requisito o cuál es el amor que debe tener el esposo hacia su esposa? ¿Qué tipo de amor nos pide el texto ahí? El amor de Cristo. El amor de Cristo, ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, ¿qué? Yo le pregunto a Mauricio, que está aquí presente, ¿crees que podría llegar a amar de esa manera como Cristo amó a su iglesia? Tengo la fe en que algún día, si Dios lo permite, podré llegar al 1% de lo que Cristo amó a la iglesia. Pero me voy a esforzar cada día para que ese 1% sea el 2 o el 3. Yeah. Muy bien. Este texto es realmente impactante. El versículo 25. Porque no podemos dejarle el cuerpo. Mira, leer el versículo 2 del capítulo 5 y el versículo 25. 5:2 dice: Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ya, partamos por ahí. ¿Cómo debe ser nuestro amor? Mauricio, ahí hay alguna, dice, y andad en amor como Cristo Nos amó. nos amó. O sea, no es el amor que el mundo, del cual el mundo habla, no es el amor que a ti se te antoja, sino que debe ser ese amor de Cristo. Y ese amor, ¿qué es lo que lleva? Eh, una entrega total. Una Se entregó a entrega sí total, mismo. una entrega total, Mm. porque dice que se entregó a sí mismo por nosotros, Ujú. en ofrenda. Tres cosas que tocamos. En ofrenda, ¿y qué más? Como sacrificio. Como Ujú. sacrificio, como un sacrificio vivo. Sí. Y en olor fragante. No solo olor, olor fragante.
Recuerden que hablamos un poquito de este tema, el tema de los olores. Sí. Ah, hay olor de vida, hay olor de vida para vida, dice Pablo, y hay olor de muerte para muerte. ¿Por qué Pablo mencionaba esto? Refrescando un poquito la memoria. Cuando llegaban los ejércitos romanos ahí con su capitán, sus legiones que habían ido a la guerra y volvían victoriosos, traían algunos presos, esclavos que habían cautivado en la guerra, que habían tomado en esa guerra, y los traían para, algunos eran para sacrificarlos, pues, o encerrarlos. Pero el pueblo tenía una algarabía tan grande que quemaban incienso y se llenaba de un perfume el, el lugar donde iba pasando el ejército. Entonces, para muchos ese olor que exhalaban era un olor de vida, de vida, de victoria, hablaban de victoria, de triunfo, de glorias, pero para otros era olor de muerte, olor de muerte. ¿Por qué? Porque aquellos que traían prisioneros iban a ser crucificados o decapitados o ofrecidos a los ídolos, y era una cantidad de males que le esperaba a esos prisioneros. Entonces, Pablo dice, aquí ustedes tienen que ser ofrenda, sacrificio, y tienen que ser de olor grato para todos los que están en nuestro entorno. Pero Pablo va al versículo 25 y él dice de una forma especial que nuestro marido, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo debe ser ese amor? Como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. ¡Qué tremendo! Eso es muy difícil. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el amor que Pablo nos está invitando a tener. Mauricio, Sí. es ese amor. Y no hay otro. Es el único amor que yo veo acá, como ese amor imparable, que nada lo va a vencer, ese amor incondicional, ese amor impagable, que ese realmente es el amor de Cristo por nosotros, por la iglesia. Y es ese amor el que Mauricio, el que Diego y el que Sergio deben manifestar a sus futuras esposas. Ahora Sí. tal vez no es tan difícil, ¿verdad? No es tan difícil, pero sí viene de una forma bien fuerte. Y eso no es algo opcional. No se olviden que el libro de Efesios están los indicativos del capítulo 1 hasta el capítulo 3, y después del capítulo 4 hasta el final están los imperativos. Y nos dice, mira, Mauri o Sergio o Diego, busquen la forma de amar a su esposa, como ustedes, hasta donde le den la fuerza. No es así, es como Cristo amó a la iglesia. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó.
Es fuerte este imperativo, muy fuerte. Comienza con un consejo a los esposos y termina con una emocionante descripción de la iglesia. Usa el amor de Cristo como modelo. El amor de Cristo como modelo, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella. De hecho, es un amor sumiso. Es un amor sumiso. Así como Cristo se negó a sí mismo y fue sacrificado para redimir a su iglesia, el hombre se entrega en amor para el bien de su esposa. Esa es nuestra responsabilidad. Así como Cristo amó a la iglesia, así tenemos que amar a nuestras esposas. Este amor gobierna las actitudes y las acciones del esposo hacia su cónyuge. Y cualquier tendencia áspera, egoísta o caprichosa, Dios la va a tomar en cuenta también ahí, para ir anotándola en la lista. No le voy a decir la lista, ¿no? Pero va a estar ahí como todas esas cosas uno tiene que sacarlas, todo lo que es egoísmo, todo lo que es alguna aspereza, tendencias caprichosas, debemos sacarlas. Yo debo confesar que de repente soy áspero y, y no hablo con la misma suavidad a mi esposa que debería hablarle. Pero nosotros debemos amar como Cristo amó a la iglesia. Para ilustrar este tipo de amor que los esposos deben mostrar a su esposa, el apóstol emplea cinco formas verbales para describir el amor de Cristo por su iglesia. Hay 5 verbos. Primero, la amó. La amó. Como Cristo amó a la iglesia. Segundo, se entregó. Se entregó. Esta es una entrega completa, incondicional. ¿Cómo lo menciona el capítulo 2 de Filipenses? ¿Recuerdan? ¿Hasta dónde debemos humillarnos según el capítulo 2, versículo 5 de Filipenses? Si lo sabe de memoria, sería muy bueno. Si no lo sabe, hay que aprenderlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, nuevamente se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero todo eso, ¿por qué? Esa es una entrega, eso es lo que realmente lo está mencionando Pablo aquí, mira, como está poniendo la vara ahí arriba, güey. Dice, y ustedes tienen que amar así a su esposa. Marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó.
Yo le pregunto a los varones, que en este caso Mauricio, que está solo, ¿hasta dónde capaz de sacrificarse por su esposa, por su amada? Yo sé que en este momento faltan palabras y tal vez podríamos decir todo. Me sacrificaría, estoy dispuesto a morir. Bueno, esa es la actitud que debería ser. Lo que Cristo hizo fue rendirse totalmente, o sea, se entregó a sí mismo. Él murió, él se sacrificó por nosotros. Por eso dice el versículo 13 del capítulo 2 de Efesios. ¿Lo puedes leer nuevamente? Efesios 2:13. Dice así. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. O sea, un amor sacrificial. Es lo que Pablo pide que debe existir en el corazón del esposo. Y se entregó a sí mismo por su iglesia. Luego hay otro verbo ahí, en el versículo 26. Para Santificarla. santificarla. O sea, él, ¿no es cierto?, la amó, se entregó, pero hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Santificarla. Santificarla, santificarla. O sea, es como decir, marido, la santidad de tu mujer depende del grado de amor que tú manifiestes a ella. O sea, Cristo se sacrificó a tal grado para santificar a su esposa, que es la iglesia. Y Pablo nos está pidiendo a nosotros lo mismo, o sea, si yo quiero llevar a mi cónyuge a un grado de acercamiento a Dios, a una vida de santidad, yo tengo que estar dispuesto a sacrificarme por ella. Ya sea a través de la oración, buscando a Dios con más intensidad, pidiendo a Dios, la palabra siempre presente en el hogar, lograr de que haya una santidad en el hogar. Se entregó, la santificó. Y aquí hay otro verbo más en el capítulo 26. La purificó. Para santificarla, habiéndola purificado. Esa es el cuarto verbo que Pablo emplea, y aquí hay el quinto. Y se la presentó a sí mismo. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el amor que Pablo
o que Dios nos está pidiendo en este capítulo. Maridos, futuros maridos, ese es el. Y lo que nosotros, ya que somos esposos, deberíamos ver este texto de una forma muy especial, de este imperativo para nuestra vida cónyuge. La razón, este es un amor completo e inclusivo, ¿no? La razón de este amor sacrificial de Cristo hacia su iglesia fue su santificación, a fin de santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, El que tiene la responsabilidad como el sacerdote de la familia es el esposo, Él tiene esa responsabilidad, santificarla por la palabra. La santificación de la iglesia, por un lado, fue hecho de consagrarla, apartándola del resto del mundo para un propósito sagrado. En el caso nuestro, cuando tú te cases, tú vas a llevar a tu esposa y la vas a apartar de todas las demás personas, de todos los demás hombres. Ella va a ser tu esposa, va a ser carne de tu carne y hueso de tus huesos. Este hecho, por el otro lado, fue el resultado del proceso purificador del lavamiento del agua por la palabra. En la santificación, el lavamiento, tenemos dos acciones complementarias. La santificación de la iglesia es hacerla santa, mientras su purificación podrá referirse al perdón de los pecados, que acompaña a la regeneración y simboliza en el bautismo. Esto sugiere que la referencia al lavamiento puede ser una referencia al baño nupcial practicado por la novia antes de la boda. En aquella época, el lavamiento es una alusión al bautismo en agua como respuesta a una decisión tomada al oír el Evangelio. Pero el proceso aquí es de este amor tiene propósito, no es un amor solamente erotismo o un amor filial, sino que es un amor ágape, es el amor de Cristo que puede producir estos cambios en su iglesia. Pero ese mismo amor es lo que pide Dios para el esposo, para que el esposo realmente lleve a su esposa hacia una mayor consagración, una mayor dedicación al Señor. No olvide, ustedes, los varones, o sea, cada uno de nosotros como varones, somos llamados a amar con un amor purificador, un amor que va a llevar santificación a la esposa, a un mayor grado de santidad. Es un amor que realmente va a ser sacrificial, es un amor que se sacrifica por el ser amado y es un amor que es de olor de vida para vida. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella en ofrenda, en sacrificio y en olor fragante. Que realmente ese tipo de amor sea el que exista en el matrimonio. Maridos, amen a sus esposas.
que el Señor nos dé esa capacidad cada día. Y especialmente, Mauri, que estás preparándote para esto, nunca olvide de que su amor hacia su esposa debe ser como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Es la única manera que ese amor sea un amor intenso, un amor imparable, invencible, incondicional. Es la única forma. Tomar el ejemplo de Cristo. Amén. Amén. Es un buen material para que esta columna vaya tomando fuerza. Pero tú puedes construir esa columna con solamente madera, hojarasca, y no sacrificarte a los esposos. No sé, no, si se da, bueno. El amor que debemos dar a nuestra esposa debe ser un amor como Cristo nos amó. Es el mayor ejemplo para nosotros poder amar a nuestras amadas esposas. Futuras esposas, que Joita y Jennifer. Y Javiera no le van a estar reclamando a su esposo. Ellos tienen que saberlo solitos. Y se van a tener que sacrificar. Pero Dios les va a ayudar. Dios les va a ayudar. Entonces, cada vez ir tomando estos ejemplos de cómo Cristo amó a la iglesia, nos va a ayudar. Y el último versículo 33. El versículo 33. ¿Puedes leerlo? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien. Con este amor tan perfecto en mente, Pablo vuelve al pensamiento hacia el esposo con respecto al amor que él proporciona a su esposa. Este amor apela al cuidado afectuoso que uno mismo da a su propio cuerpo. La pauta para este pensamiento está en el hecho de que nadie abuse de su propio cuerpo, sino que lo cuida y sustenta tal como Cristo a la iglesia. Otra vez Pablo apela al cuidado que Jesús da a su iglesia como modelo del cuidado del esposo a su esposa. O sea, eso es tan importante, pensar así como tú te cuidas, debes amar y cuidar a tu amada. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tener, no sé si tienen alguna pregunta, alguna acotación que quieran hacer ustedes jóvenes. Muy bien. Como que uno queda pro con esto, ¿no? Sí. Porque es demasiada grande la responsabilidad. Y para esto necesitamos mucho de la gracia de Dios. Mucho, mucho. Y por eso que vuelvo a recapitular este concepto que Pablo menciona de una forma muy fuerte en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Porque esa es la fórmula, creo que es
como el motor para poder lograr estos imperativos para la vida en el matrimonio, la vida familiar. Así que hay que procurar siempre esa llenura. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Obviamente, no entristeciendo al espíritu ni apagando al espíritu. Porque entonces sí vamos a amar como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó, y así nosotros también vamos a entregarnos de una forma total y plena. Amén. Oramos entonces al Señor. Mauricio, usted que está solito acá, ¿no? Sí. Pero le voy a pedir que usted nos guíe en un momento de oración. Amén. Nuevamente, Oremos. Padre, gracias porque, como hemos visto en otras oportunidades, tu palabra es muy clara, Señor. No deja nada al azar en nuestras vidas, Señor. Eh, Sabemos que es tu palabra porque abarca cada una de las áreas que pudiésemos y que vamos a vivir, Señor. Gracias porque nos dejaste esta guía que es preciosa, Señor, que tiene muchos misterios, pero con tu ayuda, Señor, y con la ayuda de tu Espíritu, Señor, hemos podido ir develando cada uno de ellos, Señor. Gracias por el hermano Daniel, Señor, que usted lo ha utilizado, Señor, para hablarnos a nosotros, Señor, tanto a los maridos como a las mujeres, Señor. Gracias porque eh, son pautas que son necesarias para una buena vida matrimonial, Señor. Gracias porque usted en su fidelidad, en su amor por nosotros, Señor, en su comprensión de nuestra naturaleza, ha puesto estas pautas, ha delimitado estos términos, Señor, en los cuales nos debemos regir. Ayúdenos, Señor, para que en nuestro futuro sea de esta manera, que yo como marido pueda amar a mi mujer, Señor, como Cristo amó a la iglesia, Señor. Ayúdeme, Señor, a ser eh, un hombre de verdad, Señor. Es un hombre tal como usted lo menciona en su palabra, Señor. No como la sociedad hoy en día nos califica, Señor, sino que como usted realmente lo ha diseñado, Señor, y como usted ha planificado todo esto, Padre. Guíeme, Señor, ayúdeme para poder cumplir con estas normas que usted ha puesto, Señor, que son altas. Es una vara muy alta que tenemos y mi intención es cumplirla, Señor. Ayúdeme, Señor, ayude también a mi futura esposa, Señor, para poder amén. Sí, sí. ambos cumplir con estas instrucciones que usted nos ha dejado, Padre. Gracias nuevamente le doy por la vida del hermano Daniel, Señor. Gracias por el tiempo que él ha destinado para preparar este mensaje, Señor, y por la claridad con la que también lo ha hecho, Señor. Gracias porque usted lo ha utilizado, Señor, y él ha hablado directamente a nuestros corazones de una manera clara, Señor. Gracias porque nos han dado con rodeos respecto a lo que es el matrimonio o las diferentes cosas que van a suceder, Señor, sino que ha sido claro y lo ha mencionado todo con respaldo bíblico, Padre. Agradecemos por su palabra, Señor, porque eh, es verdad, es viva y es eficaz, y a pesar de tener más de 2000 años, Señor, es actual. Gracias, mi Dios, porque Amén. eh, es tu palabra, Señor, y queremos vivir lo que ella dice, Señor. Ayúdenos y guíenos en el resto de nuestras vidas, Señor, y sobre todo en lo que queda de semana, Señor, para poder glorificarle y cumplir también con su voluntad, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos, queridos, que Dios les bendiga muchísimo y firme y adelante. Amén. El viernes entonces estamos tocando el tema nuevamente. El viernes